fuera de orden, plomería informativa, arqueología política, crónica de la desgracia nacional e internacional. Miren, hay una cosa que no se nos puede pasar por alto. Yo creo que es importante tenerla presente y yo lamento tener que ser el aguafiestas de la partida, pero huele a elecciones, huele a campaña y más importante aún, huele a elecciones sin cese de la usurpación. Eso es lo que más preocupa. ¿Y por qué yo digo eso? ¿Y por qué tú andas intrigando? ¿Y por qué tú restas? ¿Por qué no sumas? Bueno, pero vean las señales son obvias. Aquí tú ves a los tipos girando, batiendo los brazos, convocando actividades, rodeados de banderitas de partido. ¿Y a quiénes me refiero? Me refiero a los tres que andan en campaña, más visiblemente. Juan Guaidó, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, los que andan en campaña. Uno los ve, uno ve la actividad en la que andan, uno ve cómo andan montando tarima en todas partes, haciendo recorrido, diciéndole a sus militantes que se preparen, que viene una campaña. Además de eso, han puesto en alerta a sus financistas, o por lo menos a los que les tienen los reales guardados, de que se preparen porque vienen las elecciones y tal. Eso, no hay secretos. En la política es imposible guardar un secreto. Entonces aquí es donde viene la gran pregunta, la gran duda y la gran preocupación. Bueno, pero Juan Guaidó no nos dijo a nosotros que aquí había una ruta y que esa ruta era cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. No era esa la ruta. Esa era la ruta. Entonces esa ruta que era el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, quien la puso fue Juan Guaidó, eso no se lo impuso nadie. Y además de eso, la ruta es una ruta que para que ocurra, luego de que ocurra el cese de la usurpación, es que viene el gobierno de transición. Y después del gobierno de transición es que vienen las elecciones libres. Eso fue lo que él nos dijo. Yo no estoy inventando nada, ¿no? Puede haber elecciones libres sin gobierno de transición y sin cese de la usurpación. ¿Qué significaría unas elecciones libres sin que ocurran las otras dos cosas previas? Bueno, unas elecciones en ese escenario, sin cese de la usurpación y sin gobierno de transición, serían cualquier cosa menos unas elecciones, mucho menos libres. Elecciones con Maduro en la presidencia, imposible, eso no es una elección libre. Elecciones con Maduro de candidato, menos que menos. Creo que está perfectamente claro eso. Y yo creo que el propio Juan Guaidó lo entiende y lo sabe. Y eso es lo que hace el asunto más grave, porque si nos vienen a adorar la píldora para que nos calemos unas elecciones con los argumentos que siempre usan, bueno, que no podemos abandonar los espacios, que tenemos los votos, que en el 2015 ganamos, tal y más cual, todo lo demás, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que vamos a volver a caer en la trampa. Pero a la gran pregunta pertinente y permanente sobre el, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Vamos a suponer que se quiere trabajar para las elecciones libres. ¿Qué es lo primero que se debería hacer desde la Asamblea Nacional? Ojo, desde la Asamblea Nacional. ¿Hay algo que se puede hacer desde la Asamblea Nacional? Sí. Lo mejor que se puede hacer desde la Asamblea Nacional para derribar todo el sistema que impide que haya elecciones libres, y ese sistema se llama chavismo, es empezar por el entramado legal donde se establece los puntos con los cuales se impide que haya en efecto elecciones libres. Vamos a revisar la ley orgánica de procesos electorales que hizo el chavismo, porque el chavismo hizo su ley. En esa ley hay un punto importante que está desplegado en el preámbulo de la ley, es decir, el preámbulo de la ley orgánica de procesos electorales establece unos puntos importantes. Los tenemos en pantalla, fíjense. Dice varias cosas, hemos encerrado y resaltado en especial algunas. Cuando dice, a manera de conclusión, la presente ley se caracteriza de la siguiente manera, bla, bla, bla. Punto 3. Armoniza el territorio y la población al permitir la conformación de circunscripciones electorales que respondan a las nuevas realidades geohumanas. ¿Qué es eso? Pues eso es la patente de corso para que el Consejo Nacional Electoral modifique las circunscripciones al antojo y necesidad del chavismo.
esa ley puede ser sustituida por otra ley que haga la Asamblea Nacional. ¿Por qué en estos 4 años no han hecho una nueva ley de procesos electorales? Me pregunto yo. Más adelante, en el punto 8 dice: privilegia la automatización como una forma de garantizar la transparencia, eficacia y eficiencia de los procesos electorales. Es decir, esta ley establece que las elecciones tienen que ser con máquinas. ¿Usted cree que le podemos dar al chavismo otra oportunidad de hacer elección con las maquinitas de Smartmatic? Cuando la propia Smartmatic ha dicho que ese software es tramposo. Unas elecciones libres requieren, número 1, es de jugar con las circunscripciones, y número 2, que se hagan manualmente, porque si no el país y el mundo no la van a creer. El otro punto, el final, dice: el derecho al ejercicio del voto para los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pues le voy a decir una cosa: no puede haber elecciones libres si se permite que la Fuerza Armada vote. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha decidido meterse en la política de lleno y se ha convertido en activistas políticos, porque cuando ellos gritan leales siempre, traidores nunca, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el socialista y chavista, tomaron partido. Ellos son los militares del chavismo, ellos son la Fuerza Armada chavista, son parte del PSUV, son parte del chavismo. Por lo tanto, no deberían tener derecho al voto, como no lo tenían antes del 99. Esto hay que decírselo a los más jóvenes, a los que nacieron del 98, 97 para acá, que antes los militares no votaban. Y por tal razón, pienso yo que otra de las cosas que debería prohibirse es obviamente que los militares formen parte del Plan República. ¿Lo va a dejar votar? Bueno, pero no pueden formar parte del Plan República. ¿Cómo le va a dejar tú los votos de esos malandros? Puede ser. Hay otro punto en la ley que creo que es importante leerlo, fíjate, que está en el artículo 71 de la ley. El artículo 71 de la ley dice: prohibición de difusión de resultados electorales antes del primer boletín. Queda prohibido la difusión de resultados electorales por cualquier medio de comunicación social antes que el Consejo Nacional Electoral emita su primer boletín oficial, el cual ordenará al ente regulador de las telecomunicaciones la interrupción inmediata de la señal a los medios de comunicación social que violen el presente artículo. Esa norma es el instrumento requerido por las maléficas almas que han dirigido el CNE para impedir que la gente esté al tanto de lo que está ocurriendo con los votos. Todos los países del mundo, cuando termina el proceso electoral, nadie tiene que autorizarlo, no. Terminó la votación, ¿a qué hora terminó la votación? A las 8 de la noche, ok. A partir de las 8 de la noche, todos los medios de comunicación sacan sus propias encuestas. Todos. ¿Qué ocurre? Que de repente sacas una encuesta y la encuesta se equivoca ostensiblemente con respecto a los resultados finales. Bueno, ya eso es responsabilidad del medio y de la encuestadora, porque evidentemente lo que mata es el resultado oficial. Por lo tanto, si un medio de comunicación saca una encuesta y la encuesta tiene un resultado sumamente distinto a lo que es el boletín oficial, van a ocurrir dos cosas. Uno, queda en cuestionamiento el resultado si varias encuestas dicen lo mismo. O dos, queda en cuestionamiento la encuestadora y el medio de comunicación, cosa que normalmente es en los países serios lo que ocurre. Pasó en los Estados Unidos con las elecciones que ganó Donald Trump. Recientemente en las elecciones españolas habían unas cosas que se veían en los sondeos y en los sondeos a boca de urna que tenían que ver más que todo con la metodología de recolección de los datos. No fue que las encuestadoras se equivocaron, sino que tomaron como referencia variables que al final se dieron cuenta que no eran las apropiadas. Por eso que los resultados variaron. Se esperaba que el grupo Vox, por ejemplo, tuviera más votos de lo que en realidad tuvo. Se esperaba que Ciudadanos tuviese menos diputados de los que tuvo al final. Eso puede pasar. Pero ¿qué es lo que hace el CNE con este artículo 71? Evitar que se difunda cualquier resultado que pueda esperanzar a la gente. Porque si usted, cuando termina la votación, cuando se cierran las mesas, empiezan los medios de comunicación y sacan sus encuestas y dicen, va ganando la oposición de tal manera, se le hace mucho más difícil al CNE imponer el fraude cuando tiene los resultados fraudulentos finales. Esto siempre sencillamente es una forma de validar el fraude. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Vamos a un punto
a un punto fundamental. Usted no puede hablar de elecciones libres con esa ley orgánica de procesos electorales vigente, porque esa ley orgánica de procesos electorales impide que ocurran unas elecciones libres. No lo saben los diputados. Deberían saberlo, porque no se han leído la ley. No saben los diputados de la Asamblea Nacional, empezando por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente del gobierno interino, Juan Guaidó, que es la Asamblea Nacional la que está llamada a hacer ese cambio. Deberían saberlo. Por cierto, todos los actores políticos opositores se atreven a defender la Constitución más que el propio chavismo incluso. Que dentro de la Constitución todo, que fuera de la Constitución nada, que la Constitución dice que hay que cumplir con la Constitución, que se pongan del lado de la Constitución y tal. ¿Se habrán leído bien la Constitución cuando habla del tema electoral? Hemos hecho una revisadita, porque si echamos una revisadita, nos conseguimos, por ejemplo, lo que establece el artículo 296 de la Constitución. Fíjense bien. El artículo 296 de la Constitución establece cómo va a estar integrado el CNE, y esto es sumamente importante. Porque aquí se dice, bueno, pero la Asamblea no ha nombrado un nuevo CNE, pero es que si lo nombra, el CNE también va a ser fraudulento. ¿Por qué? Porque la Constitución establece la trampa para que el CNE siempre esté en manos del chavismo. Mire, el Consejo Nacional Electoral estará integrado por 5 personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos. Eso nunca lo han cumplido, valga decir. 3 de ellos o ellas serán postulados o postuladas por la sociedad civil. Ahí está la primera trampa. Porque ¿qué es la sociedad civil? La sociedad civil son las organizaciones que representan a ciudadanos, gremios, probablemente sindicatos. Pero estos tipos asumen que la sociedad civil es las organizaciones chavistas, es decir, los colectivos, los consejos comunales que ellos controlan, las organizaciones de locos estos, que si los sembradores de yuca revolucionarios de la comuna tal y tal, esas son las organizaciones de la sociedad civil. Y esas organizaciones de la sociedad civil tienen que tener 3 rectores. Ya por ahí vamos mal. Ya por ahí tienes un freno a que haya un CNE equilibrado. Dicen, 3 de ellos serán postulados por la sociedad civil, 1 o una por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales. Ahí tienes otro problema, porque dentro de las universidades nacionales privilegian a las universidades que están en manos del chavismo, Universidad Bolivariana, estas universidades experimentales que ellos controlan. Así fue que impusieron de rector del CNE al malandro Francisco Carraquero. Ups. Y uno por el Poder Ciudadano. Es decir, uno de los rectores, escuchen bien esto, eso que dice uno por el Poder Ciudadano, uno de los rectores lo tiene que nombrar Tarek William Saab. O sea, el artículo 296 de la Constitución impide que haya un CNE equilibrado. Entonces andan defendiendo esa Constitución a lo loco. Ahí está, no van a poder tener un CNE equilibrado nunca, porque esa Constitución, hecha a la medida de Chávez y del chavismo, lleva dentro de ella el ánimo de que no haya democracia jamás. Pero hay más, porque más adelante dice, las 3 integrantes postulados o postuladas por la sociedad civil, que van a ser postulados por los colectivos, por los consejos comunales chavistas, por las asociaciones chavistas, esos 3, tendrán 6 suplentes en secuencia ordinal y cada designado o designada por las universidades y el Poder Ciudadano tendrán 2 suplentes. Es decir, 6 por 3. Imagínese usted la cantidad de rectores chavistas que van a tener ahí. La Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, las 3 direcciones más importantes del CNE, serán presididas cada una por un o una integrante postulado o postulada por la sociedad civil. Es decir, lo que nombró los colectivos, los consejos comunales y las asociaciones chavistas. Durarán 7 años de sus funciones y serán elegidas o elegidos por separado. Los 3 postulados o postuladas por la sociedad civil al inicio de cada periodo de la Asamblea Nacional, los otros a la mitad del mismo. Entonces, aquí es donde viene el gran tema. Defienden la Constitución y dicen que no, que es dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. ¿Se la han leído? ¿Se la han leído? ¿Quieren más? Siguiente artículo. Artículo 298.
La ley que regula los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los 6 meses inmediatamente anteriores a la misma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso, que tienen que modificar esa ley ya. Porque si no modifican esa ley ya y se acerca la fecha electoral, no la van a poder modificar. Pero además de eso, hay una cosa peor, que lo siento, pero hay que decírselo porque parece que no lo saben. Esta ley, aunque la modifiquen, la Constitución sigue diciendo lo que dice. Por lo tanto, el gran error está en pretender que se puede salir que se puede cesar la usurpación, se puede construir un gobierno de transición y se puede llegar a unas elecciones libres con esa Constitución chavista. Esa Constitución chavista está hecha para impedir que en Venezuela haya democracia. Esa Constitución chavista está hecha para arrasar la institucionalidad democrática. Esa Constitución chavista fue hecha a la medida de Chávez. Fue hecha y rehecha a la medida de Chávez. Esa Constitución no fue hecha a la medida de la democracia. Es un error invocar la Constitución del 99 para hablar del cese de usurpación del gobierno de transición y de las elecciones libres. Y usted dirá, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Esa es la Constitución que tenemos, lo que responde todo el mundo. Hay que leer un poquito más. El constituyente Jorge Olavarría manifestó en su momento que la Constitución del 61 seguía vigente, pues en la Constitución del 61 se establecía que si la misma no era derogada como establecía su texto, no perdía su vigencia. Entonces aquí podrían hacerse dos cosas. Número uno, invocar la vigencia de la Constitución del 61 y someterse a ella para restablecer la república y la democracia. O dos, irse al derecho natural y olvidarse de la vigencia de estas dos constituciones y simplemente acudir al derecho a la rebelión que tiene todo pueblo sometido y al derecho a la libertad que tenemos todos los ciudadanos en el mundo. Eso sería una forma de hacer. Ojo, estoy simplemente haciendo una propuesta como ciudadano. Usted dirá, bueno, pero ¿quién eres tú? Guaidó es el tipo, Guaidó es el presidente, Guaidó yo lo amo, ok. Sigan ahí. Pero sepan que la Constitución que están invocando impide que haya elecciones libres. No se equivoquen, no se dejen engañar, dejen de invocar artículos de esa Constitución, que si el 787.11, que si el 350, que si el 333, esa Constitución está viciada, está envenenada, es un caramelo envenenado. Invóquela a quien la invoque, no los va a conducir a la democracia, lamentablemente. Fue hecha a la medida de Chávez, la Constitución. Otra razón para olvidarse de esa Constitución, que Chávez, que era el modelo para la Constitución, se murió. Entonces, si se murió Chávez, que muera también la Constitución que se hizo a su medida. Chávez no volverá. Aunque cumpla años, que lo lloren, como chillan, ¿vale? Mire, todo el que se mete en los comentarios de este programa a insultarme, a decirme tripas, barriga verde, tripas azules, que si peínate, que si bañate, que si afeítate, que si cámbiate, que si ponte, que si no sé qué. Todo el que se mete ahí, esos son chavistas, todos. Todos son chavistas. Y yo siempre les contesto entonces lo mismo, Chávez no volverá. No va a volver por más que chille. Pero ahora digo yo, no vale la pena revisar ese tema de estar invocando la Constitución del chavismo. ¿Usted de verdad cree que es posible tumbar al chavismo con la Constitución que el chavismo se hizo a su medida? Yo creo que está difícil. Lo que está difícil, vuelvo y repito, es que Chávez vuelva. No vuelve. Nosotros sí volvemos. Volvemos mañana con el programa número 30, porque mañana 30 es el programa número 30. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado hasta ahora y esperamos que estén allí de nuevo en la próxima ocasión. Hasta entonces.